Hello, welcome to Ariandina News. I am Juan Manuel Monroy, and today with me, classmate, we will talk about social benefits in Colombia. El régimen prestacional en Colombia incluye varios elementos fundamentales para la protección y bienestar de los trabajadores, entre ellos las cesantías, los intereses sobre las cesantías y la prima de servicios, que son cruciales para asegurar una estabilidad económica en diferentes situaciones laborales. A continuación, se presenta un análisis organizado que establece relaciones y comparaciones entre estos tres elementos. Adelante, Mauricio. Hello, my name is Mauricio Perez. I am going to talk you about the cesantías. Bueno, les voy a hablar un poco sobre las cesantías. Las cesantías son un ahorro forzoso que el empleador debe depositar anualmente a favor del trabajador. Este fondo tiene como propósito principal garantizar la estabilidad económica del empleado en caso de desempleo o de terminación, obviamente, del contrato. ¿Cómo se calculan esas cesantías? Las cesantías se calculan días laborados por salario dividido 360. En cuanto a la doctrina del derecho laboral, en Colombia la doctrina se centra en la protección de los derechos de los trabajadores, regulando las relaciones laborales a través de normas que aseguren condiciones dignas, ¿cierto?, para el empleado. Se basa en principios como la igualdad, la no discriminación, la estabilidad laboral y el acceso a la seguridad social y prestaciones sociales. La interpretación de la ley y la jurisprudencia de las altas cortes son fundamentales para la evolución de estas doctrinas. En caso de la cesantía, la sentencia T-134 del 2010 menciona y destaca el derecho de los trabajadores a recibir sus cesantías en tiempo y forma. Se resolvió que el no pago de las cesantías puede generar vulneración de los derechos fundamentales del trabajador, lo que conlleva pues a la orden de garantizar el acceso a este beneficio como un derecho irrenunciable. ¿Qué conexión existe entre las cesantías y los intereses a las cesantías? Pues las cesantías son la base sobre la cual se calculan los intereses. El monto de los intereses es un incentivo adicional que busca fomentar la cultura del ahorro y proporciona una pequeña rentabilidad al trabajador sobre el dinero que se destina a las cesantías. ¿Qué marco normativo existe? Bueno, el marco normativo, las cesantías están reguladas principalmente en los artículos 249 a 254 del Código Sustantivo del Trabajo. Según estas disposiciones, cada empleado, escúchese bien, empleador debe consignar las cesantías acumuladas en un fondo de cesantías y debe pagarse al empleado en el momento de su desvinculación. La ley 50 de 1990, esta ley pues introdujo modificaciones en la regulación de las cesantías, promoviendo su administración a través de fondos privados, lo que ha permitido a los trabajadores tener opciones para el manejo de sus ahorros. En cuanto a situaciones jurídicas relevantes, están las modalidades del contrato laboral, porque pues la naturaleza del contrato laboral determina si un trabajador tiene derecho a cesantías y los contratos a término fijo, indefinido y los contratos por hora labor tienen la obligación de proporcionar cesantías, ¿cierto? Mientras que los contratos por prestación de servicio no tienen ese beneficio. Pues esto implicaría una desigualdad porque aquí se podría determinar, digamos, esa relación con los empleados o con los informales, con la gente que está trabajando de manera informal, dejando muchos en situación de desprotección económica. En cuanto a la desvinculación laboral, el derecho a recibir cesantías está directamente, digamos, ligado, relacionado con la forma de vinculación o con la modalidad de vinculación que tiene el empleado. Entonces, en caso, los trabajadores a menudo pues desconocen los derechos y pueden enfrentar dificultades al momento de reclamar sus cesantías, lo que pues, puede llevar a situaciones de abuso por parte de los empleados. Otro tema a tener en cuenta es el pago y consignación de las cesantías. La ley establece que las cesantías deben ser consignadas anualmente en un fondo de cesantías. Sin embargo, algunos empleadores incumplen esa obligación, que a veces pasa, ya sea por desconocimiento o por intención de evadir esta responsabilidad o implicación, y esto trae el incumplimiento en la consignación que puede llegar a afectar la capacidad del trabajador para acceder a sus ahorros en el momento de una necesidad, creando obviamente un impacto totalmente negativo en su estabilidad económica. Otro tema a tener en cuenta es que las cesantías se pueden utilizar, es que las cesantías en situaciones de emergencia
como por ejemplo en el COVID-19, como en la pandemia, se ha presentado normativa o normas temporales que alteran las relaciones laborales. Esto incluye disposiciones sobre la suspensión de contratos, reducción de salarios, afectando directamente la acumulación de esas cesantías, implicación que puede llegar a tener medidas necesarias para la convivencia económica de las empresas, que pueden resultar en la pérdida de los derechos laborales y en la desprotección de los trabajadores. Otro tema a tener en cuenta es la informalidad laboral, lo que mencionaba ahorita. La tasa de informalidad en el mercado laboral colombiano implica que muchos trabajadores no están afiliados al sistema que les garantice cesantías, y esto se traduce en la ausencia de derechos y beneficios para digamos, tener gran parte de la población trabajadora recibiendo cesantías. Y la informalidad perpetua forma ciclos de pobreza y vulnerabilidad, dejando obviamente a los trabajadores sin respaldo económico necesario en caso de desempleo. Entonces, económicamente es necesario, en caso del desempleo, tener esos ahorros, esas cesantías allí guardadas. Muchas gracias. Ahora escuchemos a Camilo Ramírez. Adelante, Camilo. Hello, my name is Camilo Andrés Ramírez. I'm from Biota, Cundinamarca, Colombia. I am law student, Universidad del Área Andina. Bueno, el día de hoy vamos a hablar del eje número 2 de la materia Derecho Laboral. En específico voy a hablar de los intereses de las cesantías. Los intereses de las cesantías corresponden a ese valor que la empresa reconoce a todos sus trabajadores sobre las prestaciones sociales de las cesantías. El pago se tiene que hacer o se hace directamente del empleador al empleado a más tardar el 31 de enero. Según lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 1 de la Ley 52 de 1975, el interés es del 12% anual del valor de las cesantías o proporcional al tiempo que se haya laborado. Recuerden que las cesantías son una prestación social a la que tienen derecho todos los trabajadores con un vínculo y corresponde a un mes de salario por cada año. ¿Quién las debe pagar? Bueno, las cesantías tienen que ser pagadas, como lo acabo de decir, tienen que ser pagadas por el empleador directamente a su empleado. Esto se convierte en un ahorro que solventa ciertos gastos en el mes de enero, el cual es un mes crítico para todas las personas en el país. Bueno, el plazo máximo pues tiene que ser el 31 de enero. ¿A cuánto equivale el valor de las cesantías o el pago de los intereses de las cesantías? Bueno, para reconocer cuánto le debe pagar por los intereses de las cesantías, lo primero que debe saber es la base total o el saldo acumulado de las cesantías que tiene. Por ejemplo, si las cesantías de un trabajador que laboró durante todo el año corresponden a 3 millones, el valor de los intereses de cesantías serán de 360.000. Resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: intereses de cesantías es igual a días laborados por el 12% por el salario mensual dividido entre 360 días o los días que tenga o los días laborados. Los intereses de cesantías no se consignan a los fondos de cesantías. Los intereses de cesantías se le pagan a los trabajadores directamente. Eso era todo. Muchísimas gracias. Ahora escuchemos a Luis Murcia. Adelante, Luis. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Luis Fernando Murcia Leguía. Soy estudiante de Derecho de cuarto semestre. Dentro de las actividades que requiere la asignatura de Derecho Laboral, en su eje número 2, el día de hoy lo que nos hace es una invitación a hablar sobre temas importantes dentro del derecho laboral. Hoy quiero hablarles sobre un tema fundamental en el derecho laboral colombiano, el cual tiene como fundamental propósito asegurar la estabilidad y el bienestar de quienes trabajan día a día. El régimen prestacional colombiano, este régimen abarca
elementos que lo que buscan es proteger al trabajador y brindarle una seguridad económica en diversas situaciones de su vida laboral, siendo uno de los más importantes la prima de servicio. La prima de servicio es un beneficio económico que no solo representa un incentivo económico, sino que reconoce el esfuerzo y la dedicación del trabajador a lo largo del año. Este apoyo adicional equivale a un mes de salario y este es pagado en dos momentos específicos del año. Una cuota se paga en junio y la otra cuota se paga en diciembre, justo cuando muchas personas tienen mayores necesidades de ingresos, ya sea para cubrir gastos familiares, para realizar proyectos personales o para enfrentar cualquier imprevisto que se le presente en su vida. Pero, ¿cómo calculamos esta prima? Es una fórmula muy sencilla y justa. Lo que vamos a hacer es que tomamos el salario mensual del trabajador y lo multiplicamos por los días que éste ha trabajado en el semestre y después lo dividimos entre 360. Esto significa que si alguien ha trabajado todo el semestre, pues sencillamente este va a recibir un salario completo, pero si ha trabajado menos, la prima se calcula de forma proporcional al tiempo que éste ha estado vinculado. Así, una persona que haya trabajado medio año, pues recibirá el 50% de su salario como prima. Desde una perspectiva doctrinal, la prima de servicio es más que un simple pago adicional. Surge de una visión integral sobre los derechos laborales que lo que buscan es proteger y brindar estabilidad a los trabajadores en su mayor momento de esfuerzo, asegurando que además de su sueldo regular, pues tenga un respaldo económico en épocas claves del año. Este beneficio nace de la idea de que el trabajo debe ser reconocido en su totalidad, no solo en el salario mensual, sino también en compensaciones que permitan al trabajador sentirse valorado y respaldado en su vida personal y profesional. En conclusión, podemos decir que la prima de servicio no solo refuerza la seguridad económica del trabajador, sino que también tiene un sentido muy profundo de equidad y de justicia laboral. Nos recuerda que cada esfuerzo cuenta y que el trabajo de cada persona es valioso y este debe ser reconocido. Así, la prima no es solo un pago, sino una forma de agradecer y apoyar el esfuerzo constante, promoviendo un sentido de bienestar y reconocimiento que es esencial en la vida de cada trabajador colombiano. Muchas gracias por acompañarme en este video y nos vemos en una próxima. A continuación hablaremos de dotación. La dotación es una prestación social que deben entregar los jefes o empleadores cada 4 meses a aquellos trabajadores que ganan hasta 2 salarios mínimos para desempeñar sus funciones. Esta consiste en un par de zapatos, una muda de ropa, para que sean usados durante el tiempo de trabajo, de acuerdo con el clima y condiciones en que se labore. Es importante aclarar que la dotación es diferente a los elementos de protección personal, que los debe suministrar el empleador para la mitigación de los riesgos a los que está expuesto el trabajador. Vamos a hacer una aclaración sobre las vacaciones. ¿Las vacaciones son una prestación social? Las vacaciones no son una prestación social, sino un descanso remunerado. Y de hecho, el pago por vacaciones hace parte de la base para luego liquidar las prestaciones sociales, en razón a que las vacaciones no suspenden el contrato de trabajo. Hablemos ahora de la comparación entre cesantías, intereses sobre cesantías y prima de servicios. En el cuadro que vemos en pantalla, podemos observar que la naturaleza de las cesantías es un ahorro forzoso. Los intereses de las cesantías son un rendimiento sobre el ahorro y la naturaleza de la prima de servicios es un beneficio económico adicional. Veamos ahora la obligación del empleador en cada uno de estos aspectos. Para las cesantías, el empleador debe realizar el pago anual a un fondo. En cuanto al interés de las cesantías, este corresponde al pago del 12% anual sobre el total acumulado y por último, la prima de servicios es el pago semestral en cuotas. Hablando ahora del propósito, para las cesantías corresponde a garantizar estabilidad ante el desempleo. Los intereses sobre las cesantías buscan incentivar el ahorro y proteger al trabajador
y la prima de servicios busca brindar apoyo financiero en periodos críticos. En cuanto al acceso, las cesantías están disponibles al finalizar el contrato. Los intereses de las cesantías se acumulan y se pagan anualmente, y la prima de servicios se paga de forma regular en junio y en diciembre. Por último, hablando de implicaciones legales, en las cesantías el no pago puede generar sanciones. En los intereses de las cesantías, el no pago se considera violación de los derechos, y en cuanto a la prima de servicios, el no pago puede dar lugar a demandas laborales. A modo de conclusión, las cesantías, los intereses sobre las cesantías y la prima de servicios son componentes fundamentales del régimen prestacional en Colombia. Cada uno de estos elementos cumple funciones específicas que se complementan entre sí. Las cesantías y sus intereses proporcionan una red de seguridad económica, mientras que la prima de servicios ofrece un apoyo financiero adicional en momentos claves del año. Juntos, forman un sistema que busca garantizar la protección y bienestar de los trabajadores en el país. La adecuada comprensión y aplicación de estos derechos son esenciales para promover un entorno laboral justo y equitativo. Gracias.